Ahí está. Bueno, entonces comenzamos la clase del día de hoy. La idea de hoy es trabajar con colecciones, ¿sí? Entonces, aquellas personas que vienen de Mumuki y es la primera vez que hacen, sobre todo, el laboratorio 1, es muy importante, o aquellos que tengan el tema medio flojo, que vean el video, que hagan el código, que prueben, ¿sí? Que hagan distintos ejemplos practicando los distintos tipos de colecciones que existen, ¿sí? Es muy, pero muy importante. Recién una vez que la tienen clara, se ponen con el trabajo práctico. Como los trabajos prácticos 4 y 5 no solo son obligatorios, sino que también son grupales, entonces, con que entregue, ya están cargados en el sistema los grupos, entonces, con que entregue un miembro del equipo, se da por entregado a todos, ¿sí? Entonces, pueden aprovechar estos trabajos prácticos para juntarse fuera del horario de clase, coordinar con sus compañeros y tratar de ir haciendo un poquito cada uno, ¿no? Para estos trabajos prácticos vamos a usar GitHub, ¿sí? GitHub Desktop. Entonces, como ya acá nos piden que no entreguen el archivo RAR, sino que directamente creen un repositorio, ¿ok? Eh, bueno, van a tener que tener, yo creo que tienen ya, ¿no? Pero lo han visto en web, lo han usado en web, que tengan una cuenta en GitHub y obviamente instalado en su computadora GitHub Desktop. Es importante que todos tengan instalado GitHub Desktop, ¿ok? Entonces, en esta unidad que se activó ahora, que es píldoras formativas, tienen un videito, un tutorial pequeño que se llama Creando repositorio con GitHub Desktop. Entonces, es conveniente que lo vean y ese mismo tutorial los va a guiar, es cortito, los va a guiar para que instalen GitHub Desktop. Lo primero que van a hacer ustedes es ir a la web, a github.com, ¿sí? A github.com y van a crearse una cuenta si es que no la tienen, ¿sí? Si no tienen una cuenta, lo que van a hacer ustedes es registrarse en esta página. Si no tengo la cuenta, lo primero que van a hacer ustedes es registrarse, ¿sí? Una vez que se registran, que se pueden registrar con su correo, descargan, como les indica la píldora formativa, GitHub Desktop, ¿ok? Es muy importante eso. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque los trabajos prácticos, como mencioné recién, 4 y 5, son obligatorios, son en equipo. Entonces, en esta píldora explica cómo creo el repositorio, cómo agrego colaboradores, ¿sí? A mi repositorio y cómo cada uno de mis colaboradores pueden clonar ese repositorio y trabajamos todos de manera síncrona, ¿sí? Eso es importante, ¿ok? Entonces, ya esto dejado grabado, vamos a comenzar con el tema de hoy, que es el tema de colecciones. Bien, entonces, primer pregunta, ¿qué es una colección? ¿Qué me pueden decir de una colección? A ver, ¿qué es una colección? Pueden abrir el micrófono, pueden escribir por el chat. Es un objeto, profe. Una colección es un objeto, sí señor. ¿Y qué particularidad tiene ese objeto? ¿Qué contiene? Que se pueden guardar diferentes cosas. Exactamente, se pueden guardar distintos tipos de elementos. Ahora, yo en una colección, ¿sí? En una colección puedo guardar distintos tipos de elementos, pero nosotros vimos que cuando creamos una colección, podemos crear una colección de objetos, ¿sí? O podemos crear una colección de objetos específicos, ¿no? Yo puedo crear una colección para guardar solamente string, puedo crear una colección para guardar solamente autos, puedo crear una colección para guardar solamente personas, ¿ok? Entonces ahí se comportaría como un arreglo, ¿no? Es un conjunto homogéneo de elementos, ¿sí? Y esa es la buena forma de usarlo. ¿Ah? Si bien yo puedo crear una colección eh, este, de objetos, ¿sí? La buena práctica es que si vas a guardar autos, crees la colección de autos para evitar que a esa colección entren
elementos que no sean autos, por ejemplo. ¿Ok? ¿Y cómo le indicaban ustedes a una colección que iban a guardar elementos de un tipo en particular? Cuando creaban la colección, ¿tenían forma de poder decirle qué tipo de elementos iban a guardar? Sí, profe. Sí, profe. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Bueno, se ponía como el tipo de dato dentro de lo, ¿cómo se llamaban esto? El más y el Corchetes menos. acodados. Eso. Mayor y menor, mayor y Claro. menor sería entre corchetes acodados, ¿sí? Entre esos corchetes acodados pongo el tipo, exactamente. Bien. Ahora, hasta ahí es muy parecido a un arreglo, ¿no? Ya que es un conjunto de elementos, ¿ok? Ya que es un conjunto de elementos eh, homogéneo, podríamos decir, si la declaramos de un cierto tipo, si entre corchetes acodados indicamos el tipo, ya en esa colección puedo guardar elementos del mismo tipo o un hijo de ese tipo, ¿no? Ahora, ¿en qué se diferencian de los arreglos? A ver, ¿qué saben de eso? Bueno, en este caso las colecciones se pueden guardar, bueno, también los arreglos. Nada, se puede guardar objetos. La gran diferencia creo que es porque unos son estáticos, o sea, los arreglos son estáticos y las colecciones son dinámicas. Bien, es decir, cuando te referís a estático, te referís que cuando creas un arreglo, vos determinás la cantidad de elementos que vas a guardar de antemano, ¿no? Y Claro, eso permanece inmutable. Es decir, durante toda la ejecución, mientras el programa está funcionando, ese es el tamaño del arreglo. En cambio, la colección es dinámico, ¿sí? Vos la colección vacía, por ejemplo, y le podés agregar o borrar elementos. Entonces, a medida que agregás elementos, el tamaño de la colección crece. Cuando borrás elementos, la colección decrece, la cantidad de elementos decrece y por lo tanto el tamaño de la colección cambia. ¿Sí? Perfecto. O sea, esa es una de las grandes diferencias. Eh, que es mutable, ¿sí? Durante esta ejecución. Y otra gran diferencia es que, por ejemplo, cuando ustedes crean un arreglo, pueden crear arreglos de objetos, es decir, yo podría crear un arreglo de personas, podría crear un arreglo de string, ¿sí? Puedo crear un arreglo de objetos, pero también puedo crear arreglos de tipos primitivos, ¿sí? Yo puedo crear, por ejemplo, un arreglo de enteros, de int primitivos, de long primitivos, de byte primitivos, ¿sí? En el caso de las colecciones, no. Estamos, solamente puedo crear colecciones de objetos. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo haría si yo tengo que crear una colección y en el tipo quiero decir que quiero guardar números enteros? Lo vamos a ver a eso, pero estoy entrando en calor. A ver. ¿Cómo harían para decir, che, mira, esta colección va a guardar números enteros, pero yo primitivos no puedo guardar, es decir, que no puedo poner int entre corchetes acodados? ¿Qué pondré? de tipo integer. Exactamente, o sea que utilizo, cuando quiero guardar primitivos, ¿sí? Lo que se llaman clases wrappers, ¿se acuerdan? Las clases de envoltura. Ustedes saben que por cada tipo primitivo hay una clase de envoltura. Con respecto a los tipos primitivos, numéricos, enteros, por ejemplo. ¿Cuáles son los numéricos enteros? A ver, díganmelos del más chico al más grande. ¿Cuáles eran? A ver, empiezo Eh, yo. Byte, ¿qué sigue? eh, no me acuerdo si era shortcut, Short, después, el int y después ¿sí? long. El long, el más grande. Perfecto. De los enteros primitivos. Ahora, de los numéricos reales o de punto flotante, ¿cuáles son? Float y double. Bien, bien, perfecto. Y después tienen primitivos de tipo carácter, que tienen, ¿a qué tipo? Char. Char, genial. Y booleanos, Bueno, boolean. exactamente. Bien, entonces, esos son los primitivos. Fíjense que se escriben en minúscula, ¿ok? Ahora, las clases wrappers, para cada uno de esos primitivos, ¿sí? Para cada uno de esos primitivos, las clases wrappers que tienen son, para byte, byte en mayúscula, ¿sí? Para short, short en mayúscula. Se llaman clases wrapper o clases de envoltura, porque cuando yo creo, por ejemplo,
un objeto de tipo short, ¿sí? Puedo guardar adentro un short primitivo, ¿ok? Y entero, este es el que cambia de nombre. ¿Cómo era? Lo dijo recién el compañero. Integer. Exactamente. Y para long, es long en mayúscula. Para float, es float en mayúscula. Double en mayúscula. Acá char cambia de nombre. ¿Sí? Es character, exactamente. ¿Sí? Y para boolean es boolean en mayúscula. ¿Qué quiere decir esto? Que como las colecciones guardan objetos, ¿ok? Y si yo en algún momento necesito guardar un primitivo, la creo usando sus clases wrappers. Es decir, si necesito en esa colección guardar, por ejemplo, caracteres, ¿sí? En lugar de crear la colección de char, que no me lo va a permitir, la creo como character. ¿Ok? Directamente así. Bien. Genial. Bueno, entonces ya más o menos sabemos qué es una colección. ¿Estamos? Ahora, nosotros sabemos que Java nos da un framework. Java nos da un API para trabajar con colecciones, ¿sí? Es decir, nos da un conjunto de clases con las que puedo manejar distintos tipos de colecciones, distintas familias de colecciones. Es decir, si yo quiero guardar elementos y me interesan que esos elementos que guarde no se repitan, ¿sí? Uso una determinada familia. Si quiero guardar elementos y me interesa recorrerlos en el orden que los guardé nada más, ¿sí? Y no me importa si están repetidos o no, uso otra familia. Y si quiero guardar elementos en pares ordenados, es decir, en la forma clave-valor, ¿sí? Uso otra familia, ¿ok? Es decir, que Java nos da un conjunto de clases para crear distintos tipos de colecciones, ¿no? Nos da una API, ¿sí? Y ese API está formado tanto por clases como por interfaces. Es decir, está formado por interfaces que representan, en términos generales, a esas familias y las implementaciones en código de esas interfaces, ¿sí? Además, hay una serie de clases con métodos estáticos que nos permiten operar sobre esas colecciones. Por ejemplo, convertir un arreglo en una colección. Por ejemplo, ordenar una colección, los datos de una colección. ¿Sí? Ahora bien, todas esas clases e interfaces que forman parte del API de colecciones que tiene Java están en un paquete. ¿Alguien se acuerda en qué paquete están las colecciones, las clases e interfaces de colecciones? Java útil. Eco. En el paquete Java útil se encuentran todas las clases e interfaces que forman el tema de colecciones. ¿Sí? Y esto es importante saberlo. Esto es importante saberlo porque por allí tengo que mostrar algo y no tengo el ID para escribir el código, ¿no? Entonces es bueno saberlo de dónde vienen las clases de colecciones, ¿no? Bien. Entonces, ustedes ya describieron que es una colección, ¿sí? Y evidentemente están para, por un lado, reducir el esfuerzo de programación, es decir, no tienen que ustedes, si no existieran las colecciones, ustedes tendrían que crear sus propias clases que guarden a los datos internamente en arreglos, ¿sí? Y con métodos que se encarguen desde afuera, para que el usuario desde afuera pueda agregar elementos, verificar que no están repetidos, tendrían que hacer todo a pulmón, ¿no? Entonces, el hecho de que tengan estas clases, este API, este framework de colecciones, les reduce mucho el tema de programar, ¿no? Por ejemplo, Fermín, en el trabajo práctico número 2, ¿sí? En donde tiene un auto con ruedas, y el auto tiene 4 ruedas, él lo manejó con un arreglo, ¿sí? De ruedas, por ejemplo. Entonces, en su método agregar rueda, tiene que agregar más lógica para que cuando llegue la rueda, la agregue en la posición siguiente que tenga disponible el auto, ¿no? O en alguna de las posiciones que tenga disponible ese arreglo, ¿no? Si tiene que quitar rueda y tiene que ver la forma de quitar una rueda que no exista. Es decir, si en ese arreglo hay una posición null, significa que ahí está faltando una rueda, entonces tiene que seguir buscando hasta donde haya una rueda que no es nula, hasta donde haya una posición que no es nula, entonces ahí eliminar o poner null en esa posición. Es decir, que
el esfuerzo que tiene que hacer él por el hecho de usar arreglos para agregar elementos o quitar elementos es mayor que si hubiese usado, por ejemplo, una colección. Pero está perfecto que has usado arreglos porque hasta ese trabajo práctico nosotros no trabajamos, no mostramos esto de colección. ¿Sí? Bien. Obviamente, como todas esas clases cumplen con los estándares de calidad de un producto de software, ¿sí? Usar colecciones, ¿sí? No solamente incrementa la velocidad de programación, sino que genera código de calidad. ¿Ok? Ahora, les comentaba recién que todo ese API de colecciones está formado por una serie de interfaces e implementaciones, ¿sí? Es decir, una serie de interfaces y clases que implementan esas interfaces. ¿Estamos? Nosotros ya sabemos qué es una interfaz. Sabemos que son estructuras de datos abstractas, es decir, como si fuesen clases 100% abstractas, ¿no? Que nosotros sabemos que están para obligar a las clases que la implementan a implementar sus métodos, ¿no? Pero también están, podemos decir, para imponer cierto comportamiento, ¿no? Yo voy a saltar todo esto y los quiero llevar acá. Acá está toda la familia completa. Miren, este es el API de colecciones. ¿Sí? Este es el API de colecciones. El API de colecciones está compuesto, dijimos, por una serie de interfaces. Fíjense que todas estas son interfaces. ¿Sí? Bueno, incluida esta de acá abajo. Acá, una serie de interfaces. Esperen que ahí le voy a invocar. Ahí está. Una serie de interfaces. Acá. Acá. ¿Sí? Y de implementaciones, dice. ¿Cuáles son las implementaciones? Son las clases que implementan esas interfaces. ¿Ok? Son las clases que implementan esas interfaces. Por otro lado, tienen una serie de algoritmos, dice. Es decir, hay ciertas clases dentro del API, como la clase collections, en plural, y la clase arrays, que nos permiten manipular de alguna manera esas colecciones. Es decir, por ejemplo, la clase arrays tiene la posibilidad de convertir un arreglo, ¿sí? Dado dos arreglos, unirlos en otro arreglo, devolver un arreglo con dos arreglos concatenados. O sea, nos permite, por ejemplo, concatenar dos arreglos. Tiene métodos para que podamos ordenar un arreglo, ¿sí? Tiene métodos para que podamos, de alguna manera, dada una colección, convertirla en un arreglo o al revés. Y collection tiene métodos como, por ejemplo, para hacer búsquedas en una colección, sin necesidad de yo tener que implementar algún algoritmo. Tiene métodos para poder hacer ordenamientos sobre un determinado tipo de colección. Es decir, yo le mando la colección a uno de los métodos de collection y él se encarga automáticamente de ordenarlo, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Pero lo importante acá es saber por qué están estas familias. ¿Sí? ¿Qué proponen estas familias? Bien. Fíjense que acá tenemos como madre de todas las colecciones, ¿sí? Al menos de estas familias, set, list y queue, al menos de estas familias, tenemos como madre collection. ¿Sí? Y ya lo tienen en la bibliografía acá también, pero ya que estoy lo agrego acá. Acá en collection, ¿sí? En esa interfaz, van a tener como métodos abstractos, por ejemplo, el método add. ¿Sí? El método add. ¿Para qué sirve el método add en una colección? Para agregar un elemento, profe. Para agregar un elemento. Otro método que se van a encontrar, hay varios, ¿no? Pero yo menciono algunos de los que estoy seguro que se van a acordar. Por ejemplo, tienen el método remove. ¿Sí? ¿Para qué les parece este el método remove? Para remover. Para remover, para quitar un elemento. Tienen el método size. ¿Sí? ¿Para qué les parece que está ese método? El tamaño. Nos dice el tamaño del elemento. Nos De dice la colección. de la colección, ¿no? Nos dice el tamaño de la colección, es decir, cuántos elementos hay guardados en esa colección. Por lo tanto, etcétera, ¿no? Hay más métodos acá en collection. Por lo tanto, si todos estos métodos están en collection, ¿sí? Y estoy diciendo que set hereda de collection, fíjense que set es una interfaz, ¿no? Entonces no digo que set implementa collection. Una interfaz hereda de otra interfaz. Entonces, si yo digo que set hereda de collection,
que list hereda de collection, que queue hereda de collection, significa que todas estas también heredan estos métodos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Y cómo los heredan? ¿Abstractos o con implementación? Con implementación. No, abstracto. Son Abstracto. interfaces. Claro, Claro, perdón. exactamente. Sí, 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 ¿Sí? sí. Recuerden que collection es una interfaz, por lo tanto estos métodos Claro, son las, abstractos. las clases son las que lo van a implementar. Exactamente. Es decir, que las clases son las que van a implementar. ¿Y qué clases serían las que la van a implementar? A ver, ¿qué ven ustedes acá Y en el árbol? hash set, links, hash set. Todas estas que no dicen interfaces, ¿no? Claro, exacto. Y que heredan de ellas. Perfecto. Ahora bien, y cada una lo va a implementar de forma diferente. Es como, esto sería como el ejemplo de la mueblería, ¿no? Todos los muebles, ¿sí?, son capaces de decirte el precio público, pero una silla te lo va a decir de una manera, una mesa te lo va a decir de otra forma, ¿sí? De acuerdo al tipo de elemento que es, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo. En el caso del método add, por ejemplo, todas tienen el método add, pero cada una lo va a sobreescribir, lo va a implementar de una manera diferente, dependiendo de qué sentido tiene ese tipo de colección, qué representa ese tipo de colección. Y acá es en donde entran en juego estas subfamilias. ¿Sí? Fíjense que dicen, todas son colecciones, pero set da a entender una cosa, list da a entender otra y queue da a entender otra. ¿Qué da a entender set? ¿Sí? ¿Qué es set en inglés? Setear, profe. ¿Traer algo? No. ¿Cambiar algo? No. ¿Qué No, es un set? modificar, se puede modificar, profe. Es un set de cosméticos. Es un Es set de... un Un estuche donde conjunto. se puede guardar cosas. Busquen en el traductor de Google Un set. conjunto. Un conjunto, ¿sí? Set es un conjunto, exactamente. Y ustedes en matemática vieron conjuntos, ¿sí? ¿Qué propone un conjunto? ¿Qué es un conjunto? ¿Mm? Es un grupo de elementos, ¿no? Claro. ¿Y puede haber elementos repetidos dentro de ese conjunto? ¿En un No, conjunto profe. estricto? No. No, no. No. Entonces, set, ¿sí?, representa un conjunto, ¿sí?, en donde existen elementos no repetidos. Es decir, que si mi intención es guardar elementos en una colección y que no se repitan, es decir, que la colección chequee que no esté metiendo datos duplicados, ¿estamos? Bueno, voy a optar por una colección de tipo set. ¿Estamos? Esos elementos están desordenados, ¿sí? Están desordenados. ¿Qué significa? Cuando hablo de desordenados, me refiero a que cuando yo los recupere a esos elementos, supongamos que metí personas. Cuando las recupere esas personas, cuando itere sobre la colección, por ejemplo, para ir elemento por elemento, no los voy a recuperar o no los voy a iterar en el orden en que los puse, ¿sí? Porque el set los ordena de acuerdo a otra característica que no es el orden de inserción. ¿Se entiende? Entonces, en términos generales, un set representa esto: un conjunto de elementos no repetidos, desordenados. ¿Sí? Ese es un set puro, ¿ok? Ese es un set puro. Ahora bien, puede suceder que ustedes digan, che, bueno, sí, yo quiero crear un set, estamos puro, así, en donde metas elementos, ¿sí? Necesito que no se repitan y que los ponga en el orden que quiera, ¿está? Bueno, ese tipo de colección, esa implementación de set, lo tiene HashSet, ¿sí? Entonces, HashSet es también un conjunto, porque es un set, ¿estamos? No acepta repetidos, porque es un set, y los elementos están ordenados por su código hash, por su hash code. ¿Se acuerdan que los objetos, ¿sí?, todos los objetos tienen un método que es hashcode?
que nosotros lo podíamos sobreescribir cuando sobreescribíamos qué método de la clase. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, che, mirá, cuando sobreescribas el método tal, tenés que también sobreescribir el hashcode? Equals. El equals, exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el hashcode? Es un número entero. El método hashcode devuelve un número entero que debería identificar de manera única a un objeto. ¿Ok? El hashcode dice que si tengo dos objetos que por el equals son iguales, es decir, si tengo dos personas y al compararlas con el método equals me da igual, me dice que son iguales, entonces el hashcode va a ser un número entero igual. O sea, tanto esa persona como la otra van a dar el mismo hashcode. Entonces, es un número entero. ¿Estamos? Es un número entero. Que a veces yo no sé cuál es el hash de un objeto. ¿Estamos? Porque la lógica, el algoritmo que puedo usar, que se puede usar para generarlo, no lo conozco yo desde afuera. Sé que me devuelve un entero, pero yo no sé en base a qué devuelve ese entero. ¿Ok? Por eso es que para mí, una colección de tipo hash me mete los elementos y los ordena en el orden que quiere. Bueno, ahora nosotros sabemos que los ordena de acuerdo a su hash. ¿Ok? Los ordena de acuerdo a su hashcode. Bien. Ahora, puede suceder que ustedes digan, che, pero sí, yo quiero que controle que no sean repetidos. ¿Estamos? Pero cuando los recupere, me interesa recuperarlos en el orden en el que los metí. ¿Sí? Ah, bueno, entonces necesitas un set que sea un conjunto, es decir, que no permita repetidos, pero necesitas que no estén desordenados, sino que por lo menos estén ordenados en el orden que los puedas recuperar en el orden que los pusiste. Bueno, ahí tenés un linked hash set, ¿sí? Es como que es una lista doblemente enlazada, es decir, hay un índice, ¿sí? Y después está el elemento. Es decir, mejor dicho, está el elemento y el índice en donde lo puso. Entonces, cuando ustedes guardan un elemento, queda registrado en ese índice, en el índice en qué orden lo puso. ¿Ok? Entonces, si yo itero, lo itero en el orden en el que fueron puestos. ¿Estamos? No me va a permitir repetidos, pero están ordenados por inserción. No sé si sería el término correcto. Así. Es decir, que si yo creo una colección de tipo linked hash set, me garantiza eso. Los elementos. La colección va a chequear que no estén repetidos, pero cuando los recupero en el orden que los puse. ¿Ok? Ahora, puede suceder que ustedes digan que vos sabés que necesito que no estén repetidos, pero necesito cuando los recupere que estén ordenados, estén en un orden natural. Por ejemplo, si meto números, me interesaría que los traiga ordenado de menor a mayor, por ejemplo. Que si meto palabras, si meto cadenas, que estén ordenados de la A a la Z, por ejemplo, el orden alfabético. Que si meto autos, estén ordenados por patente, por ejemplo. Que si meto personas, estén ordenados por DNI. Pero necesito que chequee que no estén repetidos. Bueno, entonces tenés un triset. ¿Ok? El triset sigue siendo un set, es decir, un conjunto, no permite repetidos, pero los elementos están en un orden natural. ¿Ok? Los ordena de acuerdo al tipo de elemento que meto. Si meto números, ¿sí? Pueden estar ordenados de mayor a menor o de menor a mayor. Si meto palabras, cadenas lexicográficamente y así sucesivamente. ¿Está? Bien. Entonces, ahí más o menos tenemos idea de lo que es esta colección. ¿Ok? Ahora, por lo que ustedes saben de herencia, por ejemplo, nosotros vamos a poder crear objetos de tipo set. Vamos a poder hacer un new de set. No. No, porque es una interfaz. Pero sí podemos, ¿qué cosa? Con los hijos. Claro. Un hash set, todo eso, profe. O sea que yo puedo crear una variable de tipos, puedo declarar una variable de tipo set. Si bien no puedo instanciar un objeto set, sí puedo, eh, sí puedo crear una Instanciarlo. variable. Puedo crear una variable de tipo set. Es decir, estoy tratando de buscarla acá, esto. Yo puedo hacer esto. Puedo crear una variable de tipo set llamada conjunto, por ejemplo. ¿Ven? No sé, ¿ustedes están viendo lo que estoy escribiendo? Sí, profe. Ahí está.
¿Ven? Yo puedo ver esto, yo puedo hacer esto, crear de tipo set, puedo declarar una variable de tipo set, ¿ok? Pero no puedo instanciar un set en sí. Pero sí puedo instanciar, como ustedes me dijeron, un hijo. Es decir, yo podría instanciar acá, hacer un new del tipo hash set, de un tipo determinado. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Sí, Yo sí. podría declarar acá una variable set de algo, ¿no? Bien. Entonces, esto por herencia, porque así como, como yo estoy diciendo que hasset implementa set, este es un tipo de herencia. Se cumple la relación del tipo es ¿no? Un hasset es un set. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, miren, vamos a probar este ejemplo. Vamos a probar esta familia. A ver qué nos dice esta familia. Y nos vamos a encontrar con algunas sorpresas por allí. Esperen que vuelvo acá. Ya. Será así. Vamos a hacer una captura. Y vamos a pausar. En el proyecto, mira, para probar, generalmente en los videos se muestra estas colecciones con clases que vienen en el API de Java, es decir, un hash set de string, un tree set de string, ¿sí? Y funciona, se cumple, y todo es muy bello, pero cuando tengo que hacer el hash set, por ejemplo, no sé, de auto, ya ahí se agua, ¿sí? Porque se me complica un poco la cosa. Entonces, para probar, vamos a crear una clase persona. ¿Sí? Ahí en tu proyecto, en Eco, en el paquete, no, en el paquete colecciones, en ese, ahí, New Java Class, Eco. Créate una clase persona, bien, y que tenga solamente DNI, ¿sí? Y apellido, ahí está. Private, Eco, eso, DNI, y un string apellido. Genial. Generale automáticamente el constructor. Adentro de la clase tenés que estar parado, Javi. Con los dos atributos, école. Bien. Y ahí es porque se te corrió el atributo. Podés moverlo arriba si querés que te quede bien. Ahí está. Ahí está. Ahora, parate abajo del constructor y generale abajo del constructor y generale los getter y setter. Y secundario, insert code, perfecto. Getter and setter, pumba, y tildale todo. Perfecto. De 10. Listo, Javier. Vamos al main ahora. Ahí tenemos personas. ¿Sí? Tenemos personas. Genial. Bueno, vamos a crearnos ahí. Vamos a crearnos ahí. Y lo vamos a hacer de esta forma, mire. No vamos a crear las personas primero y después las vamos a guardar. Vamos a ir creando las personas a medida que las vamos guardando. Entonces, créate una variable de tipo set de persona. Créate una variable de tipo set de persona, que se llame conjunto. Capaz que tengas de tipo persona. Que se llame conjunto. Capaz que tengas que pegar el corchete acodado al set. ¿No? Y capaz que tengas que importar. Fíjate en la lamparita amarilla que tenés a la izquierda, seguramente te va a sugerir que importes de Java Utilset. Bien. Perfecto. Pero le vamos a asignar ahí un hash set. Hacer un new de hash set. Como es una clase, la H en mayúscula. Por ahí tírenle un centro, ustedes pueden copiarle el código y pasárselo por el chat. Corchetes acodados. O creo que ya pones paréntesis y ya es lo mismo. Paréntesis del constructor, punto y coma. Bien, entonces ahí te vas a tener que importar el hash set.
O lo puedo poner acá con un asterisco, como había explicado usted. Eso, sí, señor. Espectacular. Perfecto. Bien. Entonces, ahora en la línea siguiente, vamos a agregar una persona. ¿Sí? Ahí. No, al conjunto. A tu conjunto, agregarle una persona. Yo puedo crear una persona primero y después pasársela, pero vamos a hacerlo, como les dije, eso. ¿Qué método tenían las colecciones para agregar elementos? Ah, Hay que esperar ahora, una persona. ¿Sí? ¿Vos tenés creado una persona antes? ¿Creaste un objeto persona en una línea anterior? No. No. Entonces, créale ahí, mándale a la persona. ¿Cómo haces? ¿Cómo Y tendría que acá hacer él ahí para mandarle a la persona? tendría Sí, que Javier. poner los parámetros que me pedía, con los que había creado la persona. Claro, pero tenés que decirle que la vas a crear. ¿Y qué palabra usás Ah, para decirle que la vas a new. crear? Eco. New, persona. persona. Acá sería con mayúscula, ¿no? Persona. Claro, porque te referís a la clase. Ahí Y vuelve a entre abrir. paréntesis, eco. ¿Por qué por qué uno pone, cuando va a crear una persona, ¿sí? ¿Por qué uno pone esto? El nombre de la clase y paréntesis nuevamente. ¿Qué estoy invocando acá? El ¿Qué estoy constructor, invocando? profe. Claro. Pero la persona tuya no tiene un constructor vacío, tiene uno que espera el DNI y el apellido, que es un string, ¿no? Entonces ponele, qué sé yo, DNI, inventale, 1, por ejemplo. Supongo que el DNI es 1, Espera. número 1. Me había ido a cerrar la puerta, perdón. Está bien, Javier. Sí. Ahí el DNI espera un entero. Vamos a suponer que es 1. Y el apellido, ahí está. López, Bueno, perdón. Torres, perfecto. Quería ser Puntico. la estrella de la... Bien. Bueno, agregate ahora otra persona más. Agregalo a alguno de los chicos o de las Bueno, chicas. voy a agregar a la única chica que hay. Exactamente. Pero Yamila es otra persona. Ajá. Conceptualmente Gracias, tiene otro gracias. documento, ¿no? Bien. Claro. Esa es la edad de Yamila. Ent- y 26, no agregate te pases. Soy chiquita eh, todavía. Ah, ahora otra persona más. Bien. No me Sí, tiene acuerdo el cara de apellido. viejo. Ya saben eso. Me Bien. mataste con la edad. Perfecto. ¿No? Ahora lo que queremos hacer es recorrer esa colección. ¿Sí? Yo tengo varias formas de recorrerla. ¿Sí? Tengo varias formas de recorrerla. Puedo recorrerlas con un for directamente o puedo recorrerlas a través de un iterador. ¿Ok? Si la recorro con un for, ¿cómo sería? For, paréntesis. No, ahí sería Sí. con iterador. No, hijo, no. Va bien, es con un for. Pero mira, ¿por qué no pongo un índice de cantidad? Imagínate que vos no sabés cuántos elementos te vienen. Supongamos que a vos te viene por parámetro esto, un set de personas, ¿sí? Y vos no sabés de antemano qué tamaño tiene. Bueno, podría ser con un for y un size, y seguramente habría que ver si tenés la posibilidad en un set de traer los elementos por el índice, pero como son desordenados, seguramente no tenés un get para traerlos por el índice. Entonces, si lo recorro con un for, lo más adecuado es el for ese mejorado que tiene Java. El for each. Exactamente. No, pero el for each es de .NET. Acá le llamamos for mejorado o for each, pero no es for each la sentencia. Bueno, entonces, ¿cómo es? Va, el tipo de dato que vas a recorrer. ¿De qué tipos de datos es la colección que vas a recorrer? Persona. Persona. Bien. El nombre de la variable que le vas a poner para iterar. Bien. Punto. No, el nombre porque conjunto ya existe, es una variable nueva. Es una Ponele P variable, per puede ser, o P de persona. de persona. Está bien. O P. Bien. 2 puntos, dos puntos. Y el nombre de la colección que vas a recorrer. ¿Cuál es tu Ahora sí. colección de personas? ¿Cómo se llama tu colección de personas? Conjunto. Conjunto, exactamente. Ahora, se entiende, te faltó la N después de la U. Ahí, se entiende
que este for en cada vuelta que dé, P va a apuntar a una persona, ¿sí? En la primera vuelta, P va a apuntar a Torres. En la segunda vuelta, P va a apuntar a Yamila, ¿no? A una persona diferente. No sé si va a ser primero a Torres, después a Yamila, porque ¿se acuerdan que decía que el orden Es en el que los desordenado. recorro? Claro. Claro, sí. Pero bueno, en cada vuelta va a apuntar a una persona diferente. Bueno, mostrar la persona. Hacer un sort, un print line ahí, y borrarle las comillas y mostrar a P, que es la persona. Yo puedo poner p.getNombre, p.getDNI, o puedo poner P y muestro el objeto. A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Y qué debería modificar? A ver, ¿qué pasa ahí? Ejecute. Ajá, ahí aparecen las tres personas. Pero ¿qué pasa? La representación que me da de cada persona no me dice nada. Yo no sé quién es este, o quién es este, o quién es este. ¿Sí? ¿Qué tendría que sobreescribir en persona para que me devuelva algo más potable de una persona? ToString. El toString. Recuerden que cuando ustedes muestran así, la variable de referencia es como si pusieran punto .toString. ¿Sí? Fíjate que si pones punto .toString y ejecutás, es lo mismo, te va a aparecer de la misma manera. Poner la variable o poner punto .toString es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que si vos querés que cuando muestres una persona te diga el DNI es tanto, el apellido es tanto, aparezca algo más potable de la persona, en persona tendrías que sobreescribir este método que estás invocando acá. ¿Ok? Este Claro. método toString, la persona lo heredó de object. Entonces, ¿cómo tendría que hacer él para sobreescribir el método toString? ¿A dónde tendría que ir? Y me voy a persona. Eso. Y ahí, override, lo vas a sobreescribir. ¿A qué método? toString. Fíjate que el método toString devuelve un string, ¿cierto? Fíjate que él te lo sobreescribió de esta manera. Te dice, yo te voy a retornar lo que devuelve el padre. O sea, te va a seguir decidiendo lo mismo. No, no me retornes lo mismo. Yo te voy a decir qué quiero que me retornes. Entonces, le borrás ese super toString. ¿Sí? Porque vos le decís, devolveme, borrale todo ese toString también. Ah, claro. ¿Sí? Porque estás llamando al método toString de object. ¿Sí? Entonces, supongamos que decís, bueno, yo quiero que aparezca el DNI de la persona. Bueno, ¿en qué campo está el DNI de la persona? En el get. No, ¿cómo se llama el atributo donde guardás el DNI? Ay, perdón. DNI. Claro. DNI. Vos de acá podés usar DNI, no hace falta que uses el get, que estás en la misma clase persona, ¿no? Claro, la verdad, sí. Entonces, bueno, DNI. Y supongamos que si al lado quiero que aparezca, eco, separado por un espacio, concatenale, porque si no te va a aparecer pegado, por más que lo pongas así. Eso, Sí, concatenale sí. Comillas vacías. Eso. Sí, señor. Y pegale esa comilla vacía a apellido también. O sea, con el más. No, ahí. Después de la comilla vacía, antes de apellido, Ah, ahí claro. te falta eso. Entonces vos decís, ¿esto qué representa todo esto? ¿Un qué? ¿Qué tipo de dato es este? String. Es un string, ¿sí? Viste que el método toString espera que devuelvas un string. Vos acá podías haber Claro. puesto cualquier string, pero dijiste, no, yo quiero que me devuelvas un string formado por el DNI de la persona y el apellido, ¿sí? Entonces, cada vez que de una persona invoquen el método toString, yo voy a devolver esto, que es más representativo de una persona. Fíjate, Javier, ahora cuando usted Claro. lo ejecute en el main, ¿no? Perfecto. Fíjate que el orden en el que los devolvió no fue en el orden que los pusiste. Vos pusiste primero a Torres, después pusiste a Yamila y después pusiste a Farioli. Claro. Y te los recuperó en cualquier orden. ¿Ok? Sí, sí. Qué bien. Ahí. Bueno. Sacale la consola de acá del costado, porque así, perdóname, ¿no? Para que puedan ver mejor el código. Sí, 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 tal cual. Ahí lo único que hemos probado es que podríamos guardar en una variable de tipo set, por ejemplo, un hijo de set, una implementación de set. ¿Sí? Pero hay cosas que no estamos probando. Y otra cosa que probamos es que el orden en el que iteramos
el orden en el que recuperamos los elementos no necesariamente es el mismo orden en el que lo pusimos, ¿sí? Pero nos falta probar algo. ¿Qué nos está faltando probar? Ordenarlo. No. Nos está faltando probar una propiedad de los sets. ¿Sí? El que no haya elementos repetidos, profe. Exactamente. ¿Y cómo probaría eso? A ver. Y Y agregando otro Torres, a otra Yamila, a un Farioli, Bueno, agreguemos, bueno, cualquiera agregue. que quiera. Bien. Fíjense, y para vos, ¿por qué decís que Farioli está repetido? ¿Qué dato identificaría a Farioli de manera única para vos? El DNI. El DNI, ¿sí? Porque podría haber dos Farioli, ¿sí? Tranquilamente puede haber varias personas con apellido Farioli, ¿ok? Podría ser el 2, Claro, pero el DNI es el mismo. claro, entonces puede suceder que la persona que tipió esto se equivocó en el apellido, pero es la misma persona. ¿Estamos? Claro. ¿Sí? Entonces siempre tratamos de buscar, en este caso, qué dato identificaría de manera única a esta persona, ¿no? A este objeto. Entonces, para nosotros, ¿sí? Este Farioli es el mismo, ¿sí? Por más que vos le pongas el mismo apellido, mira, dejale el mismo apellido para que ustedes vean. Así, tal cual. Ejecute y a ver qué sucede acá. Claro, lo trajo igual. Bien, pero ¿no era que controlaba que no estuviera repetido? ¿Qué está pasando acá? ¿Son dos objetos diferentes? Son dos objetos diferentes, perdón, pero para nosotros conceptualmente serían la misma persona, ¿sí? Claro. Para el compilador, para la máquina virtual, mejor dicho, Sí. a ver si mostrás el código, para la máquina virtual, explícitamente acá hay dos personas. Fíjate que él hace acá un new de persona, entonces se crea un objeto persona que tiene un DNI y un apellido. Y acá en la línea 15 también se crea un objeto persona, porque explícitamente hay un new. ¿Ok? Hay dos Claro. objetos personas. ¿Sí? Se instanciaron dos. Pero él los agregó porque él los compara a través del igual igual. En realidad, él se basa, o usa, mejor dicho, el método equals de persona para determinar cuándo dos personas son iguales. Y como nosotros en persona no hemos sobrescrito el método equals, se comporta, el equals, que hereda de object, se comporta como si yo comparara a dos personas con el igual igual. ¿Sí? Si yo comparo dos objetos personas con el igual igual, me va a dar true solo si me estoy refiriendo a la misma persona, a la misma referencia. ¿Estamos? Si yo comparo esta referencia consigo misma, esta dirección de memoria consigo misma, me va a dar true. Ahora, si yo comparo esta dirección de memoria con esta otra, que es lo que hace, en este caso, adentro, el hash set. ¿Usted está escribiendo? Está Porque fácil. no sé. Estoy dibujando, rayando toda la pantalla. Ah, bien. ¿Sí? Sí. Bien, dice el profe que si nosotros ejecutamos esto paso a paso, podríamos ir viendo las diferencias. Entonces, Bien. ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué tendría que hacer yo para que el set se dé cuenta que estas dos personas para mí son iguales porque tienen el mismo DNI? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que hacer vos como programador para decir, bueno, mirá, como estas dos personas conceptualmente son iguales porque tienen el mismo DNI, tengo que hacer tal cosa. ¿Qué tendrían que hacer? Ahí fíjate el chat. Con el método. No, Es modificar que el Ah, equals. Claro, con el equal, pero no puedo ver el chat, no sé por qué. está bien. Podemos, era el profe Pedro, pero era un mensaje para mí. Que es lo que les decía, que si hacemos la ejecución paso a paso, eso después lo poder hacer. Entonces, exactamente. Tendría que ir a persona. Sí. ¿Sí? Párate siempre al final, así es más fácil. Claro. Ahí. Y ahí, bien. Vas a sobreescribir. Y fíjate que acá está lo que les decía. Que si voy a sobreescribir el método equals, también tengo que sobreescribir el hash code. Si ustedes leen la teoría, en esta diapositiva que está compartida en la plataforma, está la teoría de por qué cuando yo redefino el equals tengo que redefinir el hash code, ¿no? Básicamente es porque cuando dos objetos para mí son iguales ante el método equals, su valor hash tiene que ser exactamente el mismo. Es decir, si yo comparo dos personas y el equals me dice que son iguales, el código hash
tiene que darme el mismo valor, ¿sí? Ahora, si son distintas, el hash puede ser distinto o puede tener el mismo valor hash, ¿sí? Pero si son iguales, sí o sí tiene que ser el mismo hash. Eso dice la teoría. Entonces, por eso es que cuando yo sobreescribo el equals, también tengo que sobreescribir el hash code. Ahora, ¿qué campos de los que tiene una persona para mí me dicen cuándo dos personas son iguales? ¿El DNI o el apellido? El DNI. El DNI. Entonces él dice, mira, entonces para el equals voy a tener en cuenta el DNI. Y obviamente, para el hashcode tengo que tener en cuenta el mismo campo que usé en el equals, ¿sí? Para que él arme un algoritmo, para que cuando con el DNI me dé el mismo número, en el equals, cuando dos personas a través del DNI me dé que son iguales, bueno, el hashcode devuelve el mismo número, ¿ok? Generar, fíjense, acá está. Vamos primero al equals. Que debe estar un poquito más abajo. Fíjense, el método equals recibe un object, ¿sí? Y devuelve un booleano. Y él dice, mira, si este objeto es igual, es decir, la dirección de este objeto es igual a la del objeto que me pasan por parámetro, devuelve true, significa que son iguales. ¿En qué caso daría esto true? En el caso de que, supongamos que ustedes crearon una persona en el main, ¿sí? Persona, ponele, y hacen esto, p.equal, cuando comparan una persona consigo misma. ¿Ven? Cuando hacen algo como esto, ¿sí? Cuando yo me comparo conmigo mismo, esto tiene que dar true. Por eso está esta comparación, ¿no? Claro. Dice, cuando yo soy igual cuando lo que me viene por referencia es igual a mí, y bueno, es true, porque me estoy comparando conmigo mismo. Ahora, si lo que me mandan por parámetro es null, ¿qué quiere decir esto? Esperen que si yo hago, por ejemplo, p.equals igual, entre paréntesis, viene un null, retorna falso, porque una persona, ¿sí? No son iguales, ¿sí? Ahora, si también devuelve falso, ¿sí qué? Si están tratando de comparar qué cosa acá. ¿Qué dice este if? Sí, Si son de la misma sí, clase. no, No. son distintos. Claro. Ah, Es decir, si estoy comparando una persona con un perro, ¿sí? Claro. Si la clase de este getClass devuelve la clase La de propia. este objeto, Claro. de esta propia. Y esta me da la clase del objeto que viene por parámetro. Recuerden que obj es la variable que viene por parámetro acá, ¿no? Entonces, si las clases son distintas, ¿sí? Entonces retornar falso, porque están tratando de compararme a mí, que soy una persona, con otra cosa, ¿sí? ¿Qué podría haber usado acá en lugar del getClass? El ¿El DNI, profe? ¿El atributo No, DNI? no. ¿Cómo puedo saber yo si una referencia es de un determinado tipo? ¿Cómo podría haber dicho yo si obj no es una persona? De la misma manera, pero no usando el método getClass. Que lo usaban ustedes para saber, por ejemplo, en el catálogo, qué muebles eran una silla, qué muebles eran un trasladable. claro, un instance of. Un instance of, exactamente. Yo acá podría haber puesto lo mismo de esta manera. Si obj, a ver, si no es, negando adelante, obj, instance of, ¿de qué tipo? Persona, ¿sí? Esa condición podría haber estado en el if. Si no es obj, una instancia de persona. ¿Ven? La negué adelante. ¿Ah? Claro. Es lo mismo que haber usado el método getClass. ¿Ok? Equivale a eso. Bien. Entonces, si llegó acá a la línea 52, es porque no se está comparando consigo misma, porque lo que me mandaron no es nulo, porque lo que me mandaron es una persona, si llegó a la línea 52. Entonces, si es una persona, ¿qué está haciendo en esta línea? ¿Qué está haciendo ahí? Y está comparando la clase persona en la que estamos con el objeto. Sí, pero ahí, esto, ¿qué es ese pedacito? ¿Qué está indicando ese pedacito?
Como es que esto? lo parsea a persona, ¿no? Sí, no se dice parsea. El Eh, parse es cuando tratás de convertir un claro. string en otro valor. ¿Cómo se dice, profe? No, no me acuerdo. Lo castea, profe. Esa castea. Exactamente, lo está casteando a persona, ¿sí? Lo que viene en la variable obj, que es de tipo object, la castea a persona. Y esto no va a producir una excepción del tipo class cast exception, porque ya si se ejecuta la línea 52, como dijimos, es porque acá ya viene una persona, ¿sí? Entonces, ¿qué variables van a estar apuntando a ese mismo objeto persona que viene por parámetro ahí? Una es obj. ¿Y qué otra variable va a estar apuntando al mismo objeto? Other. Esta variable other está apuntando a la misma persona. O sea que tanto other como obj apuntan a la misma persona, ¿sí? Porque le estoy asignando la dirección de memoria. Entonces ahora dice, bueno, ya que tengo a esa persona que viene por parámetro acá, ¿por qué la casteo a persona? Y porque yo necesito de esa persona, de esa otra persona que me viene por parámetro, ver el DNI, ¿sí? Porque si yo la dejo como object y pongo obj punto, no voy a poder ver el DNI, porque veo los atributos que tiene object, ¿sí? Si necesito verlo como persona, lo tengo que castear a persona, ¿se entiende? Claro. Entonces, digo, si el DNI de esa persona, de esa otra persona, no es el mismo que el DNI de esta persona, entonces retornar falso, que no es. No son iguales. ¿Tá? Entonces, y si no, tuk, retorno. O sea que si no retornó acá y se ejecutó la línea 56 es porque es una persona y son iguales. ¿Estamos? Ahora, como usamos el DNI para chequear acá cuando dos personas son iguales, fíjense cómo quedó sobrescrito el método hashcode. Fíjense que él arma un algoritmo acá, crea una variable de tipo entera, ¿sí? Y después lo que hizo fue a un 37 lo multiplicó por 3 y eso le sumó el DNI. Acá podría haber escrito cualquier valor, ¿sí? Ahora, yo sé que cualquier constante que yo multiplique por el DNI, ¿sí? O que sume al DNI, ¿sí? Dado dos DNI iguales, esta expresión va a dar el mismo resultado. ¿Se entiende? Claro. Si ustedes analizan esto, si tengo dos DNI iguales, y bueno, obviamente esto va a dar lo mismo. ¿Ok? Puede suceder que tenga dos DNI distintos y tenga dos DNI distintos y a lo mejor por la fórmula que usé, que seguramente no es en este caso, por la fórmula que usé, de lo mismo. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Entonces, lo que tengo que rescatar de acá es que cuando yo meto elementos, ¿sí? Dentro de una colección de tipo set, y los elementos que meto son de mis clases, como en este caso personas, tengo que asegurarme para que el set sepa si están repetidos o no, de sobreescribir los métodos equals y hashcode, ¿sí? Porque si yo no los sobrescribo, el set solo no se va a dar cuenta cuando son iguales, ¿ok? Claro. Y fíjate, Javier, que con solo ese cambio, si vos te vas al main ahora y ejecutás, el señor Farioli tiene que haber aparecido una sola vez. ¿Sí? Él se dio cuenta que ese Farioli, por tener el mismo DNI que uno que ya habías agregado, no lo agrega. Probemos a ver qué sucede. Ponele Farioli 2, por ejemplo, como habías dicho ahora. ¿Qué sucede? Mira, ¿qué quiero probar con esto? Quiero ver si efectivamente no lo agrega o si lo reemplaza. ¿Se entiende? Claro. A ver. ¿Qué hizo directamente? No lo agregó. Claro, exacto. No Se lo dio cuenta agregó. que eran iguales y no lo agregó. No lo agregó. Ahora, ¿habría forma de saber cuando agregás una persona si la pudo agregar o no antes de listarlo? Seguramente sí, pero no sé cuál. Mira, fíjate, hace conjunto.add y quédate ahí en el molde. Acá, por acá abajo. Por acá, debajo de donde agregaste Farioli 2. Punto add. Y mira, viste que el método add recibe una persona. ¿Y qué Sí. devuelve? Un boolean.
un booleano. O sea que seguramente el método add, ¿sí? Obviamente te va a devolver true cuando lo pudo agregar y seguramente false cuando no. ¿Sí? Sí. ¿Querés que probemos? Mira, ¿cómo Bueno. podríamos probar a ver qué devuelve? A ver, clase, ¿cómo podría probar él? A ver Con qué un, devolvió. con un SOAP o un System Out Bien, Print. Bueno, bien. y, Esa y sería una adentro forma. le pone, y adentro le pone el codito. Claro, o sea que todo esto metido en un source, ¿sí? Todo esto metido en un print line, digamos. Esa podría ser una. Sacando las comillas. O sea, claro, las comillas y borrarle el punto y coma. Eco. El punto y coma es ese, el que tenés al lado del conjunto. Que te quede y el paréntesis que cierra. Entonces, abrí el paréntesis ahí y cerralo acá, al final. O sea, que te quede toda esa sentencia dentro del print line. Claro. Y el punto y coma afuera del paréntesis. Al final de la línea. Eco. Entonces vos le decís, ¿qué va a suceder acá? Primero va a agregar a Don Farioli y después va a mostrar por pantalla qué devolvió. ¿Sí? Esa podría ser una forma. A ver, ¿qué devuelve cuando ejecutamos ahí? ¿Ven? Devolvió falso. ¿Ok? O sea que cuando no los agrega, cuando no existen, cuando ya existen, perdón, devuelve falso. Perfecto. Bien. Fíjate ahora, Javier, Sí. esto. Vieron que el hash set, ustedes dijeron que era una colección de tipo set pura, ¿no? Es decir, los elementos no se repiten y el orden en que los itero no necesariamente es el mismo en que los puse, ¿ok? Si yo necesitaría a los elementos que meto recuperarlos en el orden que puse, es decir, si primero puse Torre, me muestre Torres primero, después Yamila y después Farioli, y también no permita duplicados, ¿qué implementación usaría de set en lugar de un hash set? A ver, Linked. Si los quiero Linked, ordenados, en linked un link. sí, el linked hash set. Los quiero ordenados por el orden que los puse, en el orden de inserción. Entonces sí, linked hash set. Reemplazar ese hash set por un linked hash set. Ed, eco. Bien, fíjate que no tuviste que cambiar nada, ¿sí? Claro. Esta línea compiló perfectamente porque un linked hash set es un set. Como es un set, tiene los métodos a agregar, ¿sí? ¿Se acuerdan que los hereda de collection? Es todo lo mismo. Solamente que la forma en la que implementó el método agregar es diferente, ¿sí? El método agregar va a chequear internamente que los ponga en el orden, que los guarde en el orden en que los pusieron. Ejecute y deberíamos obtener no repetidos y ordenados en el orden que los pusiste. Pusiste primero a Torres, después Yamila y después Fariol. ¿Vio? Que los recuperó en el orden que los puso. Perfecto. ¿Sí? Ahora, supongamos, ¿sí? Que vos decís, volvé a ejecutarlo, a ver, para sacarnos una duda. Sin querer, también quedaron ordenados por DNI. ¿Sí? Sin querer quedaron ordenados por DNI. Pero bueno, vamos a suponer, Pero es que teóricamente no los ordena por el DNI. no, por el orden en que los Ah, no, por pusiste. el orden que los puse, sí, está Que bien. los pusiste. Mira, hace Si una ahora cosa. cambio el DNI, Eco. Probá a ponerle, poné tu número grande vos, eso. Y déjale a Yamila S. no, le vamos a poner 26 porque no se enoja. Ahí está. Y a Santiago ponele un 1 adelante. Bueno, está bien. Ejecute para que ustedes vean, ¿no? Que los recupera en el orden que los pusiste. ¿Sí? Claro, Los recupera en el orden que los pusiste. Fíjate que te agregó a Farioli porque no le cambiamos al segundo el DNI. exacto. Fíjate que para él es otro Farioli Y devolvió un true. y devolvió un true, ¿no? Bueno, pero quiero que vean esto. Si vos acá decís, ah, no, es el mismo Farioli, bueno, le pones el DNI y ya sabe que es el mismo, ¿no? Supongamos ahora que ustedes dicen, no, yo no los quiero en el orden que los puse. Los quiero en un orden natural. Es decir, como son personas, podría querer que estén ordenados por apellido o podría querer que estén ordenados por DNI. ¿Se entiende? Ahí usamos el tree.
Claro, ahí usamos el tree set. Y va a suceder algo ahora. Fíjate. Cuando empieza a meter los elementos, dice, para que yo sepa, ¿sí?, en qué orden los voy a tener que guardar, es importante que persona implemente esta interfaz comparable, ¿sí? Para que yo sepa, ¿sí?, no solamente si son iguales, sino también en qué orden los tendría que poner, ¿sí? Bien. Entonces, vayamos a hacer eso. Ya en un ratito hacemos un recreo, ¿eh? Vamos a persona y dice que tiene que implementar, escucha esto con atención, persona tiene que implementar la interfaz comparable. ¿Cómo le tendría que decir eso, Javier? Compare tú, profe. No. ¿Cómo digo que persona implementa la interfaz comparable? Fermín, Yamila. Tiene que Ay, claro, en la ya me clase acordé. implements, Implementa, sí. claro, eso. Arriba. Sí, Fede, era eso, perdón. Es una Implement interfaz. TS, implements echo. Y ahora el nombre de la interfaz, comparable. Pone com y aprieta control espacio y ahí te sale, creo. Ahí está comparable. Comparable. Bien. ¿Y comparable de qué? ¿Qué vas a comparar? Objetos, pero ¿de qué tipo? Persona. Persona. Entonces ya le decís que es un comparable de persona. Ahora, esta interfaz, fíjate que no compila, porque esta interfaz tiene método abstracto, ¿no? Entonces, no compila hasta que no echo. Un clic ahí, le decís implementar sus métodos abstractos. Entonces, él, fíjate que te agrega acá el compare tú, con una implementación como para decirte, che, mira, hace algo acá, porque si no voy a lanzar una excepción. Borrale todo eso que te generó él, y ahí vamos a poner nuestra implementación. Fíjense en esto. ¿Qué recibe el compare tú? Una persona. ¿Y qué devuelve? ¿Qué dice ahí en la firma del método? Recibo una persona y devuelvo. Un entero. Y devuelvo un entero. Bien. Hay Ahora que sí castear, entiendo que profe. recibe. ¿Eh? Hay que castear, No. ¿Qué ¿no? entero va a devolver ahí? ¿Qué va a indicar ese entero? A ver. Si es verdadero o falso, No. igual. Sí, en cierta forma va a devolver si son iguales, pero tiene que devolver un entero. ¿Sí? ¿Se Yo sé los entiende? números, pero Está no sé si bien. quieren otro apartado. Acá viene una persona, ¿no? Y la va a comparar consigo misma. La persona que venga de afuera la compara con esta persona en donde estoy parado, ¿no? Y de acuerdo a esa comparación, me va a devolver un entero. Ese entero va a indicar cuándo son iguales, cuándo la persona que viene acá es más grande o tiene un DNI más grande que el mío, o tiene un DNI más chico que el mío. Eso va a indicar el entero. Bueno, a ver, decime. Claro, va a devolver 1, 0, ¿o qué? ¿Cuándo devuelve 1? ¿Cuándo devolvería un número positivo? Yo pongo 1, pero podría ser un número positivo cualquiera. No. ¿Cuándo es verdad qué cosa? ¿Cuándo devolvería 1? A ver. Cuando el número es mayor, ¿Cuándo el número de quién? El número de DNI de la el persona que número de DNI viene que viene por acá por parámetro, es más grande que el de esta el, persona, ¿no es el de cierto? esta persona. Sí, Bien. O sea que devolvería 1, ¿sí? Cuando el número de DNI de la otra persona es más grande que el mío, sí. ¿sí? Cuando es mayor. Devolvería 0 cuando ¿qué? Cuando son Cuando iguales, son Cuando son iguales. Y devolvería, y ahora que me estaría faltando para decir que es más chico, ¿qué tendría que menos devolver? uno. Cuando Menos uno. Un menos negativo, uno. exactamente. Negativo. Ya. Entonces, -1, por ejemplo, cuando el DNI de la persona que viene por parámetro es más chico, ¿sí? Bien. Bueno, a ver, hagan esa implementación. Pone if, sí, Ahí yo pauso un segundito para que ustedes la... Entonces ahí, como
usaste un else if, ¿sí? Entonces hiciste por descarte, ¿no? Si es más chico, el DNI de esta... Acá hiciste que si el DNI de esta persona es más chico que el que viene, devuelve -1. Si el DNI de esta persona es igual al que viene, devuelve 0. Y si no, obviamente es porque es más grande el que viene, devolves 1. Fíjate ahora, cuando ejecutés el main, directamente te los ordenó por DNI. ¿Sí? Sí. Te los ordenó por DNI. ¿Qué pasa si vos dijeras, no, quiero que estén ordenados por apellido? Entonces, ¿qué tendrías que cambiar? Y acá la condición del... Claro, tendrías que cambiar la condición del compare to, ¿sí? Hace Sí. una cosa, comentalas esas líneas. Eco. Y mira, directamente, cuando el apellido de la persona es un string, ¿sí? Y este es un truco. El apellido de la persona es un string. Por lo tanto, string sobrescribe ya el método, ya implementa comparable la clase string. Entonces, directamente le puedes decir, retorna del apellido de esta persona, apellido, punto, invoca el método compare to, ¿ves? Lo tiene porque ya implementa comparable string, y acá le tenés que pasar por parámetro el apellido de esta persona que viene por parámetro. ¿Sí? Punto y comas. ¿Ok? Entonces fíjate que con solo agregar esa línea, ¿sí? No te hace falta chequear si el primer carácter es, ¿sí?, más grande. Si vas al main y ejecutás, ahora las personas van a estar ordenadas. Solamente sirve este truquito para el string, ¿no? Claro, para una clase que implemente string, perdón, comparable. Ah, bien. Mira, para probar esto, mira, está bien cuando lo ejecutás, pero si vas hacia arriba, andate donde tenés el apellido. Podría haberlo hecho desde ahí. El atributo apellido. Hace control clic ahí en la palabra string, en la clase string. Control clic. Fíjate que acá tenés, ¿ves? La clase string implementa serializable, implementa comparable, ¿ves? Sí. Se implementa comparable. ¿Ok? Y dice que la clase string es final. Es final. ¿Qué significa? Ay, no me acuerdo. Que no puedo heredar de string, no puede tener hijos. Ah, ¿Sí? Bueno, bien. fíjate, eso a modo de agregar, ¿no? Andate al main, eco. Si ejecutás, ahora están ordenados por apellido. Y pudiste hacer eso, ordenarlos por apellido, o cambiar el orden, porque vos sos el creador de la clase persona. ¿Estamos de acuerdo? Como usted es el creador de la clase persona, tranquilamente podés ir a persona y modificarlo. Pero ¿qué pasa si la persona no es mía? O sea, si yo creé la clase, o por ejemplo, quiero que los strings estén ordenados al revés. Y bueno, tengo la forma de después crear clases auxiliares de ordenamiento. ¿Ok? Ajá. Tengo la forma de crear clases auxiliares de ordenamiento. ¿Sí? Supongamos que decís, bueno, pero yo ahora lo quiero ordenar por DNI también. Algunos los quiero por apellido, otros los quiero por DNI. Y bueno, claro. ¿cómo lo soluciono eso? Porque para no estar yendo a la clase modificándola, podría hacerlo de esta manera. Miren, puedo agregarlo como clase interna, ¿sí? Puedo hacerlo como clase interna. Puedo hacer esto, crear una clase aparte que implemente la interfaz en lugar de comparable, comparator, ¿sí? O puedo, crear una clase interna, ¿sí? Eso ya lo vamos a analizar después, para no confundir tanto. Entonces, fíjense que ustedes probaron las 3 implementaciones de set, ¿sí? Probaron qué sucedía con un hasset, qué sucedía con un linked hasset y con un triset. ¿Ok? Sí. O sea, vieron una de las colecciones más complejas, digamos, más complicadas, que es la colección de tipo set.
Bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pequeña pausa para que se relaje. Bien, bueno, entonces pasamos ahora a la otra familia, a la que desciende de list, ¿sí? A la que desciende de list. En esta materia nos pide, lo que vamos a desarrollar son las familias de list y no tanto la de Q. Vamos a hablar así en términos generales, pero no vamos a mostrarlo en código. Ustedes pueden probar tranquilamente. Habiendo visto todas las otras familias, no les va a resultar difícil entender si leen la teoría. Bien, con respecto a list, ¿sí? List representa una lista de elementos. ¿Estamos? Representa una lista de elementos, en las que sea una lista significa que tienen un orden. Entonces, cuando yo meto elementos, es una lista ordenada, pero no ordenada por un orden, por ejemplo, natural, como es el caso del triset, ¿sí? En la que meto los elementos y los ordena si son string, lexicográficamente, si son números. No. Es un orden de inserción, ¿sí? Sería como un linked has set, ¿sí? Es decir, yo meto los elementos en cualquiera de los lists y cuando los saque, los saco en el orden que los puse. ¿Ok? Y acepta duplicados. Es decir, que no hay forma de indicar cuando yo meto los elementos en la colección que la colección sepa si hay elementos duplicados o no, los acepta tranquilamente. Como implementaciones de list, tienen un array list, que es el más común, ¿sí? El array list, que es una lista pura, digamos, es la implementación pura de list. Vector es lo mismo que un array list, igual a un array list. La única diferencia es que tiene todos sus métodos sincronizados, es decir, tiene todos sus métodos seguros, dice. Safe thread, es decir, todos sus métodos están sincronizados para que puedan ser usados en un ambiente concurrente. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un conjunto, una lista de elementos, y me interesan que esos elementos sean accedidos por varios hilos al mismo tiempo, la implementación que tengo que usar de list es un vector. Pero así en términos generales, es lo mismo, ¿sí? Un array list que un vector. El linked list tiene, fíjense, extiende, ¿sí? El linked list implementa, mejor dicho, porque es una clase de linked list, implementa list y además implementa queue. El linked list básicamente es una lista doblemente enlazada, es decir, que tiene un índice, ¿sí? Que también indica el orden de los elementos y eso acelera las búsquedas de los elementos. ¿Qué significa que linked list implemente algo de queue? Queue es una cola de elementos. Y ustedes saben, cuando tienen una cola de elementos o una fila de elementos, el sistema para meter elementos puede ser el siguiente. Cuando yo pongo elementos en una fila, imagínense un cajero en un banco, ¿no? ¿Qué sucede con las personas que van llegando al banco? ¿A quiénes atienden primero? Y bueno, el primero que entra es el primero que es atendido, ¿sí? Es una colección del tipo FIFO, First Input, First Output, es decir, el primer elemento que entra es el primero que sale, ¿ok? Por lo tanto, linked list, además de tener los métodos add, remove, ¿sí? Que tienen todos los collections, tiene algunos métodos que implementa Q, que propone Q, perdón, a implementar, como por ejemplo, un get para extraer el primer elemento, un get first para extraer el primer elemento, un get last para extraer el último elemento de la cola, ¿sí? O para saber cuál es el primer elemento y cuál es el último elemento de la cola. Pero en términos generales sigue siendo un list también, ¿sí? Es decir, que tengo métodos para poder acceder a los elementos, tengo métodos para poder agregar elementos, para poder remover elementos. Y además list incorpora, como los elementos son guardados como si fueran en un arreglo, incorpora el método get, ¿sí? En la que yo paso el índice y él me extrae el elemento que se encuentra en esa posición, ¿sí? Como los elementos se guardan en el orden que los pongo, ¿sí? Yo tranquilamente puedo extraerlo sabiendo su posición en base a su posición, ¿no? Con el método get. Entonces, lo que vamos a hacer ahora
vamos a probar la colección list, ¿sí? Entonces sería interesante que, si recién compartió Javier, otro de los compañeros comparta y trabajamos ahora con una colección. Vamos a crear, por ejemplo, una clase domicilio. Y vamos a decir que domicilio tiene dos atributos, ¿sí? Tiene la calle, que es una string, y tiene la altura, que es un número. Perfecto. Y hacer el constructor y los getter y setter. Constructor vacío con parámetro. Con parámetros, constructor que inicialice esos atributos, los getter y setter, y ya que está, sobreescribirle tu string. Ya sabemos qué es lo que hace. ¿Sí? Perfecto. Ya sabemos que también podríamos sobreescribir el método equals y el hashcode para determinar si dos calles son iguales, pero no los vamos a sobreescribir. ¿Sí? No lo vamos a sobreescribir. ¿Cuándo para nosotros dos domicilios serían iguales? A ver, si los tuviésemos que sobreescribir. Cuando el número del domicilio, la dirección. Cuando solamente los números sean iguales, cuando solamente las calles sean iguales, o las dos cosas. Las dos cosas, profe. Cuando las Las calles, dos los números cosas. sean iguales. Claro. Exactamente, ¿no? Cuando ambos Cuando sean iguales. en teoría, cuando dos personas viven en el mismo domicilio. Y bueno, pero eso, ¿cuándo viven en el mismo domicilio? ¿Cómo sabes que es el mismo domicilio? Si a vos te dicen Y, Belgrano 814, ¿sí? y porque el string tiene que ser igual y el int de la altura también. Exactamente. Entonces, bueno, así es que estamos sobreescribir el equals y el hashcode, teniendo en cuenta eso. Ahí está. Entonces ves que tenemos en cuenta tanto la calle como la altura. Entonces, nos quedamos tranquilos que por si llegamos a necesitar comparar dos domicilios, ya tenemos redefinido, ¿sí? El método equals y el hashcode, ¿no? Fíjate que el equals tiene en cuenta en la línea 64, ¿sí? En la línea, a partir de la línea 60, perdón, tiene en cuenta la altura, ¿sí? Y en la línea 64 tiene en cuenta la calle, ¿sí? El string de la calle. Si son iguales. Perfecto. A la altura la compara, fíjense, con un igual, con un no igual, y a la calle la compara con un equals porque es un string, es un objeto. ¿Sí? Recuerden que cuando comparan primitivos, cuando comparan objetos es con el equal, comparan primitivos con el igual. Perfecto. Bueno, vamos al main. En el main nos vamos a crear, así como hicimos con el set, vamos a crearnos una variable exactamente de tipo list, de domicilio. Domicilio le pongo el... Lista, ponele lista de nombre y el tipo no es de string, sino que va a ser de domicilio. A la izquierda, ves que pusiste list, string. Ah, claro. Ahí lo cambio. Perfecto. Bien. Como list es la interfaz, yo puedo guardar, igual que sucedía con set, en una variable de tipo list puedo guardar cualquier implementación de list, es decir, cualquier clase que implemente list. Por ejemplo, puedo guardar un array list. Como todos estos heredan de collection, si quiero agregar elementos a la lista, tengo el método add, ¿no? Bueno, agreguemos echo, agregate varios domicilios. Fíjate que el constructor pide primero la calle, una string que es la calle, ¿Qué calle le ponemos? Belgrano, altura 812. Bien, ahora agregate otro domicilio más, Mitre 714. Perfecto. Agregate otra calle más, Colón 911.
y agregate, repetí una calle. La que vos quieras. Eco. Perfecto. Bueno, ahora recorramos esa colección y mostremos los datos. Mostremos los domicilios. ¿Con un for mejorado o con iterator? Bueno, mira, lo vamos a hacer con el iterador para que vean otro ejemplo. Entonces, todas las colecciones tienen un elemento iterador, ¿sí? Iterator, y le decís de qué tipo es. Ajá, igual. No. Mira, ahora, para recuperar el iterator, se lo recuperás de la lista. Entonces decís lista, punto. Claro. Y fíjate que el iterador, mira, antes de poner punto iterador, volví a poner lista, punto, para que vean algo. Eco. Fíjense que devuelve un iterador de domicilios, ¿sí? Devuelve un iterador de domicilios. Entonces, punto y comas. Un iterador es un objeto a través de, que tiene métodos para que yo pueda recorrer la colección. Si yo lo dejo así, esta variable que pusiste acá, que se llama itera, no veo, itera, va a ser de tipo object, ¿sí? Asegúrate que sea de domicilios. Entonces, parametrizá el iterador para que te sea más fácil. Cuando pones iterador, ponele entre signo mayor y menor, parametrizá, que es de domicilio. Corchetes acodados, domicilio. Entonces, ya itera sabe que tiene domicilios, ¿sí? Domicilio. Perfecto. Eso no lo sabía. Entonces, así no tenés que castear ni nada por el estilo. Ya son itera, son domicilios. Bueno, ahora, como les decía, un iterador es un objeto que además de tener referencia a la lista de elementos, también tiene, esto también lo puedo hacer con un set, ¿sí? También tiene referencia, tiene métodos, perdón, que me permiten saber si hay elementos para recorrer e ir parándome en cada uno de los elementos de esa lista, ¿no? Entonces esto está bueno porque puedo usar o un for o un while para recorrer también, ¿sí? Probemos con el while. Eso. Entonces, bien. ¿Cómo digo en el while, cómo pregunto acá en el while, si la lista tiene elementos para recorrer? ¿Qué método tendrá tu objeto iterador, tu objeto itera, para saber si hay elementos para recorrer? Yo lo sé, pero los chicos no sé si lo saben. Bueno, escríbalo. ¿Lo hago? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Tienen el chat para escribir? Bien. Fíjense que el iterador tiene una variable, tiene un método, perdón, hasNext. Este método devuelve un booleano. Miren, ustedes tienen acá la lista, ¿sí? Tienen ahí la lista con los elementos, con todos los domicilios. Y acá tienen un objeto, el objeto iterador. El objeto iterador sabe cuál es la lista, ¿sí? Y tiene un puntero a esa lista. Entonces el método hasNext devuelve un booleano si este puntero, ¿sí?, es capaz de posarse sobre un elemento de la lista, ¿sí? Si hay elementos en la lista donde se puede posar, devuelve un verdadero, un true, ¿sí? Entonces ahora, si entra el while, es porque este puntero se puede parar en un elemento. Bueno, quiero mostrar uno de esos elementos. Entonces, vamos a hacer adentro del while un south, un print line, y yo le quiero decir, bueno, mostrame esa persona, ese domicilio que está ahí. Entonces, ¿qué tiene el puntero? ¿Qué método tiene el puntero para pararse en ese elemento y devolverme el domicilio que está ahí? Itera punto el método next, ¿sí? Entonces, el método next. Si yo pongo itera.next, se para ya en el primer domicilio, ¿sí? En el domicilio que hay, en el siguiente domicilio, en realidad. Como si entra la primera vez, se para en el primer domicilio. El next me devuelve un domicilio. Yo podría hacer punto get calle, punto get altura, y si no pongo nada, es como si hiciera punto toString, ¿sí? Y como vos sobreescribiste el método toString, te va a devolver, fíjate lo que tiene toString en domicilio, te va a devolver esto. Domicilio, entre llaves, calle tanto, altura tanto, ¿sí? Esto lo podés modificar si querés o dejarlo así. Fíjate ahora, si ejecutamos el código,
¿sí? Que muestra lo del toString, ¿no? Lo que probamos acá es que acepta duplicado. Fíjate que pusiste 2 veces la calle Colón, altura 911, el domicilio Colón 911, y a pesar de que domicilio tiene sobrescrito el método equals, él lo agregó lo mismo, porque acepta duplicados, ¿sí? No chequeas si hay otro domicilio igual. Otra, te los ha recorrido en el orden que lo pusiste, ¿sí? Viste cómo pusiste primero Belgrano, Mitre. Fíjate en el orden que los agregaste, es el orden que los recorre. Fíjate algo importante. Vamos a suponer, ahí en el código, después del for, ¿sí? Después del for, hace un print line, afuera del while, perdón. Afuera del while, echo, hacete un print line que diga el segundo domicilio es, y quiero extraer solamente el segundo domicilio. Si bien, de introducción. Espacio, se lee ahí. Bien. Y al lado, fuera de la comilla, le vamos a concatenar. ¿Cómo hago para extraer este segundo domicilio de mi colección? A ver. Procedo a hacerlo. Hágalo. Bien. ¿Se acuerdan que dijimos que los lists, ¿sí? Como guardan a los elementos como si fuese un arreglo, tienen un índice, ¿sí? Entonces, en la posición 0 guardo a Belgrano, en la posición 1 a Mitre, en la 3 a la Colón y en la 4 a este otro domicilio Colón. Entonces, si quiero extraer el segundo domicilio, el índice es 1, ¿ok? Y debería apuntar a este, Mitre 714. ¿Qué pasa si ejecutamos allí? Te muestro lo... Me muestra todos los domicilios y abajo recuperamos la Mitre calle y la 714. altura. ¿Estamos? El domicilio que está en la posición 2, ¿sí? Ese método get lo tienen disponible en list, ¿sí? Los set no tienen implementado el método get, ¿ok? Porque no tienen un índice, ¿ok? Bien. Fíjense que si yo acá en lugar de crear un array list, creo otra implementación de list, por ejemplo un vector. Profe, perdón, y si quiere mostrar toda la lista sin mostrar uno específico. Una forma es recorrerla así como está acá, y si no, en el south muestra lista, la variable lista. Fíjate, hacia claro. abajo un south, por ejemplo. Echo. A ver cómo sale la lista completa sin recorrerla. Ponele lista completa o lista solo. Está bien, muestra lista. Echo. Supuestamente, list, las implementaciones de list sobrescriben el método toString. A ver qué pasa ahí si lo ejecutamos, a pesar de que esto es un vector, ¿no? Fíjate que no tuviste que modificar absolutamente nada abajo. Mirá cómo te muestra la lista. ¿Eh? O sea que vector tiene sobrescrito también el método toString para mostrarte algo que, ok, Yamila, que tiene una lista, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama este concepto? Fíjense que él acá cambió de ArrayList a vector, ¿sí? Él cambió acá, por ejemplo, de ArrayList a vector, y acá cuando hizo lista.iterador no tuvo que modificar nada, o sea, le pidió siempre a la lista que tuviera que le devuelva un iterador, ¿sí? Independientemente de la lista que él crea, él le pide un iterador. ¿Cómo se llama este concepto? ¿Sí? En programación, en donde si la lista apunta a un array list, le va a pedir se va a ejecutar el iterador del array list. Si la lista apunta a un vector, le va a pedir el iterador al vector. ¿Cómo se llama este concepto? En donde en tiempo de ejecución, el mensaje va al objeto, o sea, a pesar de que la variable es de un supertipo, lo que se ejecuta es el método del subtipo al que apunta esa variable. En tiempo de ejecución, el mensaje es dinámico. ¿Cómo se llama ese concepto? La verdad que de iterador no vi nada, no me acuerdo nada. No importa que sepas que acá, supongamos que digo, mira, acá él puso lista.pichichu.
¿Sí? Todos los lists tienen pichichu, pero cuando él pone, ¿sí? Cuando él pone un array list, ejecuta pichichu de array list. Cuando él pone un vector, se ejecuta el pichichu de vector. ¿Sí? No sé qué hace pichichu, no me importa, pero ¿cuál es el concepto acá? ¿Cómo se llama esa ejecución, ese cambio dinámico que se da en tiempo de ejecución, en donde el método que se ejecuta es el de la instancia? ¿Cómo se llamaba ese concepto en programación? Que surge cuando tengo herencia y sobreescritura de métodos. Polimorfismo, exactamente. Ahí hay un comportamiento polimórfico, ¿sí? Es decir, en tiempo de ejecución, no importa qué lista él haya creado acá. El mensaje siempre sigue siendo el mismo, ¿ok? El mensaje sigue siendo el mismo. Y él puede hacer, este mensaje no cambia. ¿Por qué? Porque list tiene el método iterator, ¿sí? Y vector lo implementa. Entonces, en tiempo de ejecución, se ejecuta el iterator de vector. Si le hubiese puesto acá un array list, se ejecuta el iterator del array list. ¿Se entiende? La variable es de tipo lista, pero el objeto al que apunta, en este caso, es un vector. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿En dónde también se da el polimorfismo? A ver. ¿En qué otro método de list que estamos usando se usa el polimorfismo? Que independientemente del list que él ponga acá, se va a comportar de forma diferente. En donde también hacen una llamada a algo de lista que independientemente del objeto que ponen, no hubo que cambiarlo. Fíjense que acá hizo lista iterador. En donde también hay una llamada a un método y es polimórfico. En el add. Next. En el add. No, el next, fíjate que es de itera. Es de otro objeto. Ah, claro. ¿Sí? Acá, lista.add. Sí, sí. Acá lista apunta a un vector. Cuando apuntaba a un array list, esto no cambió, siempre fue add. Entonces, cuando era un array list, agregó como un array list. Cuando es un vector, agrega como un vector. Fíjate que si le cambias ahora a linked list, en lugar de vector, decís, bueno, es un linked list. ¿Ah? Fíjate que tampoco hubo que cambiar nada acá, ni tampoco acá cuando llamábamos el método add. Y si ejecutás, el comportamiento básicamente es el mismo. ¿Sí? ¿Estamos? Nada más que el add del linked list, supuestamente, internamente, cuando agrega los elementos a la colección, genera un índice también. ¿Sí? ¿Para qué? Fíjate que, nada, eso. ¿Sí? Bueno, esta es una pregunta de examen. ¿Ok? Esta es una pregunta de examen. Resulta que en esta variable de tipo list, yo guardé un linked list. ¿Sí? Pero linked list tiene métodos que heredó de list o que implementó de list, pero además de queue. ¿Sí? Y creo que tiene métodos, quiero ver los métodos propios de linked list. Es decir, no me interesa verlo como una lista, me interesa verlo como un linked list a este objeto que he creado. ¿Ok? Entonces yo quiero, para eso, hacer lo siguiente. Mira, parate en la línea 42, por ejemplo, Fabricio. Si yo pongo lista, punto, veo lo de list, ¿ok? Fíjense que tengo como método get, tenés el método get, método add, ¿sí? Todos los que tendría lista, ¿sí? This iterator, tengo todos los métodos que tiene list y que ha implementado seguramente linked list. Pero no veo los que son propios de linked list. Entonces yo necesito hacer esto. En una variable linked list, créate una variable acá de tipo linked list. Linked list. Así como creaste el list, créate un linked list de domicilio. Así como creaste el list. Créate que sea link, en lugar de list, linked list.
¿ok? De domicilio, que no se llame lista, ponele copia, ¿sí? Eso, está bien. Bueno, Pero yo no, está bien, el nombre que quiere. Ahora, pero no quiero otro linked list. Lo que yo quiero guardar acá es el linked list que está guardado en lista, ¿sí? Yo quiero asignarle a lista 1 esta lista, ¿sí? Borrarle el new. ¿Cómo tendrías que hacer? Es borrarle el new linked list y ponerle lista. Todo eso, lista. ¿Se entiende? Mira, yo tengo a lista que apunta a este objeto linked list. Y lo que quiero hacer es que lista 1 también apunte a este objeto. ¿Ok? Pero esto no compila. ¿Por qué? Porque me dice, che, mira, lista es de tipo list. Si bien vos guardás un linked list, pero eso es de tipo list. ¿Cómo hago para poder guardar ahora la referencia de este objeto en esta variable lista 1 que es de tipo linked list? ¿Qué tendría que hacer él? Lo casteo. Castearlo, Eso iba a exactamente. decir. Castealo. ¿A qué lo vas a castear? Tipo list. O... ¿No? ¿A dónde lo querés guardar? En un linked list de Linked domicilio. list. Ujú. Castealo a linked list de domicilio. Corchetes acodado, domicilio. Para que lo maneje del mismo tipo. No, adentro del paréntesis. Aunque así me parece que ya te lo toma, pero bueno, domicilio. Esto para que se entienda. Entonces, ¿qué sé yo hasta acá? Que a partir de la línea 42, a partir de la línea 42, ¿qué es lo que no le gusta? Ya. ¿Qué sé hasta ahora con certeza? Que a partir de la línea 42 tengo dos variables que apuntan al mismo objeto, ¿sí? Acá vos hiciste un new en la línea 21 de linked list. Entonces te crea un objeto linked list. La variable lista apunta a ese objeto. Lo que sé con certeza ahora en la línea 42 es que lista 1 también apunta a ese objeto. Solamente que esta variable de arriba lo ve como una lista, como un list puro, y esta lo ve como un linked list, ¿sí? Entonces, si yo hago ahora lista 1 punto, por ejemplo en la línea 42, si yo hago ahí lista 1 punto, fíjate que veo los métodos propios de linked list, de ese linked list que creaste, pero fíjate que tenés además estos métodos, el get común, que heredó de list, y el get first, que te extrae el primer domicilio, el get last, que te extrae el último domicilio, porque lo ve como que, como una lista doblemente enlazada, ¿sí? Y como un queue también lo ve, como una cola. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Esto que hiciste acá es como si vos hubieses hecho lo siguiente en los ejemplos nuestros, ¿sí? En una variable de tipo mueblería, M, yo podría haber guardado, por ejemplo, un placar, ¿sí? Podría haber guardado un placar. En una variable de tipo mueblería, haber guardado un placar. Si yo en una línea pongo M punto, puedo verlo de mueblería, ¿sí? Voy a poder ver el get precio, voy a poder ver el get nombre, ¿sí? Todo lo que son muebles. Perdón, acá no era mueblería, era mueble. Vamos a hacer bien. Entonces, en una variable de tipo mueble, para los que hicieron el trabajo práctico 3, yo acá podría haber guardado un placar, ¿sí? Un placar. ¿Sí? Si bien en M hay guardado un placar, pero lo veo como un mueble en general. Es decir, que si yo pongo M punto, veo lo de mueble, ¿sí? Todo lo de mueble. Por ejemplo, el get precio, ¿sí? Como les dije recién, el get nombre del mueble, el tipo de madera. Ahora, ¿qué tiene un placar que no tienen todos los muebles? ¿Qué Las tenía un puertas. placar? Las puertas, ¿sí? Es decir, que si yo intento hacer m.get puertas, o get cantidad de puertas, o lo que sea, no lo tengo, ¿sí? Porque un mueble no tiene cantidad de puertas, lo tiene un placar. Entonces, si yo quiero ver a lo que hay en la variable m, no como un mueble, sino como un placar, lo que tendría que hacer es crear una variable de tipo placar, ¿sí? Y asignarle ahí ese mueble que está guardado en m. O sea, tendría que hacer algo como esto: castear
lo que hay en la variable m, que es de tipo mueble, a placar, entonces ahora sí, si yo pongo p punto, lo veo como un placar. Y un placar tiene todo lo de mueble. O sea que puedo hacer el get precio, el get nombre, el get stock, creo que tenía, pero también puedo hacer el get puertas. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Porque P lo ve ahora como un placar. Bueno, básicamente eso es lo que hicieron recién acá. ¿Sí? A través de lista, ustedes veían al objeto como una lista en general. Para poderlo ver como un linked list, ¿qué tuviste que hacer? Castearlo a linked list y a través de ese casteo verlo. Lo ves como linked list, ¿sí? Que es lo que sucedió en la línea 41. Lo casteaste y luego lo podés usar. ¿Ok? Bien. Perfecto. Profe, tengo una duda. Bueno, Sí. recién habíamos hecho un vector. Sí. Supuestamente, ¿cómo se maneja eso? Supuestamente es igual a una ArrayList, pero no me acuerdo que tenía sincronizado. Tiene sus métodos. Mira, ponele vector para que veas. Vos cuando lo usás en un ambiente común, como en este caso, no se ve la diferencia. Pero mira, hace control clic en vector y fíjate que los métodos, por ejemplo, el método add, a ver si tiene el método add por ahí. Bueno, alguno que reconozcamos. Acá está. Add, pero tiene que tener el add solo también, Ah, porque si lo usaste, Quizás es uno de los primeros, más arriba. ahí está, ahí tenés el método add. ¿Sí? Pero vos no lo usaste así con dos parámetros, vos lo usaste así con un solo parámetro. claro. Este que está acá es, ¿no? Ahora, ¿qué notás de diferente en la declaración del método? Acá, en la línea, centrate en este que te recuadro acá. ¿Qué recibe? El elemento, ¿no? Recibe un elemento. ¿Qué devuelve? Sincronizado. ¿Qué devuelve? No. ¿Qué devuelve? Un booleano. Devuelve un booleano. ¿Cuál es su modificador de acceso? ¿Es visible a qué extremo? Se ve en todo el universo, es público. ¿Y qué palabra clave ves acá que nunca viste en tu vida? Y sincronizado. Esto, sincronizado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si vos tenés un objeto vector, ¿sí? Tenés un objeto vector y tenés varios subprocesos que se están ejecutando, varios hilos, ¿sí? Tenés varios hilos, y esos hilos quieren agregar datos al mismo tiempo al vector, ¿sí? Se podría provocar un conflicto, es decir, que varios quieran acceder al mismo tiempo, se podría provocar un bloqueo. Entonces, el hecho de que esté sincronizado, ¿qué hace la máquina virtual? Hace a los demás hilos esperar mientras uno de ellos está agregando. Cuando uno termina de agregar, la máquina virtual bloquea a los demás. Perdón, mientras está agregando, bloquea a los demás hilos. Cuando terminó de agregar, desbloquea a los otros hilos y el primero que lo gane al vector empieza a agregar y bloquea a los otros. ¿Sí? O sea, tiene sentido usar un vector cuando estoy en un ambiente de concurrencia. ¿Se entiende? En un ambiente común, como lo estamos usando nosotros, no notamos diferencia. ¿Sí? ¿Algún ejemplo, profe, de la vida real, digamos, que suceda esto? Un ejemplo puede ser un ejemplo de implementación de productor-consumidor. Imagínate que tenés una fábrica de ladrillos, ¿sí? Y tenés un fabricante, tenés un depósito de ladrillos, ¿sí? Ese sería el vector. Y tenés como productor el que fabrica ladrillos. Y vas a tener varios fabricantes, ¿sí? Vos sos un depósito y juntás todos los ladrillos que proveen esos fabricantes, ¿no? Entonces, cada fabricante va a ser un hilo, ¿sí? Y todos van a llevar a ese depósito. Hay una sola puerta. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Y que cuando llegue un fabricante con su carga de ladrillos, los demás tienen que esperar a que ese descargue los ladrillos, ¿no? Bien. Claro. Ahora, también tenés que van a ir a ese depósito personas que van a comprar esos ladrillos. ¿Qué tiene que suceder? Que el que vaya a sacar ladrillos, ¿sí? O que vaya a retirar ladrillos, ¿qué tiene que suceder? Que haya ladrillos en la pila para poder sacarlos, ¿o no? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, ese es un ejemplo de concurrencia, ¿no? En donde tengo varios procesos, por ejemplo, un ejemplo puede ser el tipo productor-consumidor, se me ocurre, en donde de alguna manera esté sincronizado el acceso, que si alguien está usando el método agregar, ¿sí? Si alguno de los productores
está metiendo ladrillos al depósito, los demás esperen a que se termine, y si alguien está comprando, los demás esperen a que este termine de comprar, a que haga el get, ¿sí? O el remove, Claro. digamos, porque sacaría de la pila. ¿Ok? Ese es un ejemplo. Perfecto, gracias, profe. Multihilo. Bien. Perfecto. Bueno, bien. Entonces, hemos logrado avanzar sobre dos de las grandes familias de collection en singular, ¿sí? Avanzamos sobre la familia set, y ya sabemos mucho más de set, y avanzamos sobre la familia list, ¿ok? Así que, bueno, muchas gracias, Fabricio. Ahí lo Federico, profe. saco. Federico, perdón. Estaba adivinando, tratando de ver quién compartía, y ahora veo Federico Muñoz. Muchas gracias. Bien. Entonces, ¿qué nos va a quedar por ver? Nos va a quedar por ver otra familia, ¿sí? Que es la familia map. Maps. ¿Sí? Map. ¿Y qué ven de map? ¿Qué alcanzan a apreciar acá? Con solo ver el modelo, ¿qué pueden decirme? A ver, de map. ¿Tiene alguna relación con collection? No, ninguna. No, ninguna, profe. Ninguna. O sea que map no implementa ni hereda, en este caso map es una interfaz, no hereda de collection, ¿sí? Es decir que, por lo tanto, si habíamos dicho que collection tenía los métodos add, remove, size, ¿sí? Map puede que no tenga métodos con ese mismo nombre, ¿sí? Puede que tenga métodos con otros nombres, ¿sí? O a lo mejor el mismo, pero no tiene nada que ver con collection, ¿sí? No hay ninguna relación. ¿Se entiende? Sí. Es una Bien. onda JavaScript y Java. Ponele. Claro, que los dos pueden ser lenguajes, ¿sí? Solamente que uno es fuertemente tipado, el otro no. Por Claro. ejemplo, uno orientado, bueno, los dos pueden ser orientados a objetos. Bueno, ahora, vamos a lo siguiente. ¿Cuáles son las implementaciones de map? ¿Cuáles son las clases que implementan la interfaz map? Hashtag. ¿Sí? HashMap. Hashmap. Sí, fíjate que hashmap, No, sí, perdón. sí, hashmap, pero mira, como está puesta ahí, me voy a la rama, a la hoja. Ah, bien. Lincoln Hashmap. Hashmap. ¿Sabes por qué? Sí, hashmap es una clase, ¿sí? Que implementa map, pero es abstracta, ¿sí? Perfecto. La clase Claro. concreta es esta, ¿sí? Que agrega Y la más funcionalidad. trimap. Y la trimap, perfecto. Bien, esas son las tres implementaciones. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo en una variable de tipo, por ejemplo, collection, podría guardar, así como en una variable de tipo set, podría guardar cualquiera de las implementaciones de set, en una variable de tipo list, cualquiera de las implementaciones de list, ¿sí? Si me voy más arriba, en una variable collection, puedo guardar cualquiera de estas tres, ¿sí? Puedo guardar cualquiera de las implementaciones de set, cualquiera de las implementaciones de list, cualquiera de las implementaciones de queue, ¿ok? Lo que no podría guardar en una variable tipo collection sería un map, porque no son familia, ¿sí? Claro. Ahora, en una variable de tipo map, sí puedo guardar cualquiera de estas implementaciones. Ahora, ¿qué métodos tiene map, por ejemplo, para agregar elementos? ¿Se acuerdan? Add. No, no tiene un método add. Perdón. Del map, me dijo usted. Sí, No, no. Fabricio seguramente se acuerda. Paso al siguiente. Paso palabra, pasa palabra. El put. Exactamente. Map tiene un método put para agregar elementos, ¿sí? Claro, el otro era el push para quitarlo, ¿no? No, No. Al al lado. lado. Para el otro lado, Rosalía. Ahora, digo el put para agregar elementos. ¿Y qué particularidad tiene el map? ¿Cómo se ponen los elementos usando este método? Llave valor. Claro. Espera dos parámetros el método put. Uno va a ser un objeto que va a ser de clave y el otro es el valor asociado a esa clave. ¿Sí? El otro es el valor asociado a esa clave. ¿Ok? Es decir que también es conocido esto como un diccionario. En un diccionario, ¿cuál es la clave? em, ¿Cuál es la clave en un diccionario? no me Letra. sale el nombre. La palabra. Claro, ¿Sí? la Claro. palabra. La palabra. ¿Y cuál es el valor asociado? El concepto, la definición. Claro, la definición de esa palabra, ¿no?
¿Se entiende? Bien, entonces acá, este map es un diccionario en donde los datos se guardan en pares ordenados, en pares de la forma clave, valor, ¿ok? En donde la clave no tiene que estar duplicada, o sea, tiene que ser un objeto la clave que indique que, no hay, que le indique al mapa que no está repetido, ¿sí? Ya eso lo vamos a trabajar en clases sucesivas. Bien, y si quiero eliminar un elemento, ¿qué método tengo? Remove. Remove, ¿sí? Entonces, yo puedo poner remove, fíjense que es el mismo método que tiene en collection, claro, pero solamente que lo que le paso acá es la clave del objeto que quiero eliminar, ¿sí? Paso la clave del objeto que quiero eliminar. También tiene, por ejemplo, para poder saber el tamaño, tiene un size, ¿sí? El mismo, pero nada más que no es porque, ok, Javier, que lo herede de collection, ¿ok? No es que lo herede de collection. Genial. Bueno, entonces, en las clases siguientes vamos a trabajar con esto, ¿sí? Con esta familia, para que puedan empezar a resolver los ejercicios 4 y 5. Bueno. ¿Qué les aconsejo vayan haciendo? Vayan leyendo el trabajo práctico 4, ¿sí? Vayan leyendo el trabajo práctico 4 y vayan armando el modelo UML del trabajo práctico de lo que ustedes entienden, ¿sí? Analicen esa realidad y modélenla. ¿Estamos? Cosa que cuando trabajemos en clase, mañana y pasado, lo puedan, sea fácil implementarlo y entiendan qué estamos haciendo cuando lo vayamos a implementar. ¿Ok? Bueno, profe. Entonces, tarea como el hogar, armando el diagrama UML. Ideal que lo hagan en equipo, ¿sí? Júntense los miembros del equipo fuera de clase y pónganse a debatir sobre el trabajo práctico número 4. Bien. Final de la grabación.